Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura de vida y obra de Sigmund Freud. Les he puesto de fondo de pantalla una fotografía del doctor Freud tomada aproximadamente del tiempo en el cual estamos abarcando, 1891. Ajá. Llegamos entonces, perdón, capítulo doceavo, 12 o 13, 12, vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Eh, Dice el doctor Jones, el biógrafo oficial, es necesario reconocer con toda claridad que no solamente Freud sentía interés por la psicopatología, por cuanto ésta encerraba la posibilidad de un nuevo enfoque de la psicología, sino que además, y desde el primer momento, sus teorías en este terreno se hallaban entretejidas, mezcladas con hipótesis psicológicas y principios de carácter general. Estamos hablando de un Freud neurólogo. Estamos hablando todavía de un Freud ligado, profesional, ética, económicamente con la medicina. Ajá. Dice el texto. De los trabajos publicados por Freud en el periodo de 1893 a 1898, aproximadamente 12 trabajos. Hay tres que tienen especial importancia en cuanto al desarrollo de su psicopatología. Y vamos a ceñirnos, vamos a acercarnos, a pegarnos, por lo tanto, a ellos. Se trata de dos artículos sobre las neuropsicosis de defensa y el de la etiología de la histeria. Etiología, origen, ajá, razón de la histeria. En el primero de estos trabajos, publicado el año antes de sus estudios sobre la histeria con Breuer, Freud pensaba todavía en que existían tres formas de histeria: histeria de defensa, histeria hipnoide y histeria de retención, respectivamente. La primera de estas formas, que pronto habría de desalojar completamente a las otras dos, era ya desde entonces la que a su juicio tenía mayor importancia. De acuerdo con lo que allí se expone, el objetivo de la defensa contra la idea penosa, el proceso que luego denominó represión, era el que debilita, el de- a ver otra vez. El objetivo de la defensa contra la idea penosa era el de debilitar la idea penosa, despojándola de su efecto, mediante la canalización de la energía de ese efecto por vías corporales, vías somáticas. Ajá. Es decir, afecto, abstracción, idea, fantasía, lo que ustedes gusten y manden, pero un contenido interno que se convertía, digámoslo así, en un acto o en un síntoma físico. Para designar esto propuso el término de conversión. La huella anémica, entre comillas, una frase típica de Freud, la huella anémica del trauma continúa aún después de eso, aislada del resto de la mente, y puede de hecho convertirse en núcleo de un sistema secundario. El afecto desplazado, sin embargo, puede regresar algunas veces de la inervación somática a la idea a la que primitivamente estuvo unida. Y en tal caso, la consecuencia puede ser un ataque histérico. Freud expuso las razones por las cuales rechazaba la teoría de Pierre Janet sobre la histeria, según la cual se trataría de una debilidad mental congénita, es decir, así son los histéricos, las histéricas, no se puede hacer nada al respecto, que facilitaría el desdoblamiento de la conciencia. Aprobaba, en cambio, lo confirmado por Strompel, en el sentido en el que, palabras de Strompel, en la histeria la perturbación reside en la esfera psíquico-física, donde cuerpo y mente se hallan en mutua conexión. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Ajá. No estamos leyendo a Strompel, queridas y queridos. Dice el texto. Al explicar los síntomas histéricos como una debe ser cualidad mental congénita, una lidad. Así está escrito, digo, debe ser otro error de imprenta.
que facilitaría el desdoblamiento de la conciencia. Ah, miren, aquí, esto, esto. Ajá. Error de imprenta. No sabemos qué sigue después de estas palabras. Literalmente, un error del archivo, de la imprenta. Freud debe haberse sentido muy cómodo en cuanto se refiere a la relación entre fisiología y psicología que ofrecía en su teoría. Entonces, queridos, queridos y queridas escuchas, este párrafo es básicamente inteligible. Solo podemos señalar a dos autores, dos autoridades también en cuanto a la neurología y la histeria. Pierre Janet y no me acuerdo el nombre de Strompel. Strompel, es su apellido. Ajá. Y de hecho a él sí lo recuerdo mencionado en algunos de los textos de Freud. Dice el texto. Parece probable que su concepto de conversión haya tenido su origen en las investigaciones que Freud había llevado a cabo 7 años antes sobre la naturaleza de las parálisis histéricas. Su conclusión más importante había sido, en efecto, que representaban más bien ideas que lesiones anatómicas. Es decir, su cuerpo, su cerebro está bien, pero hay algo en esas ideas, una especie de peso, una especie de valor, significado. Ajá. Es decir, que la manifestación física, somática, estaba reemplazando algo que era de carácter psíquico. El terror de los conductistas. En los sujetos no predispuestos para esta manera somática de dominar el afecto, la defensa contra la idea penosa da como resultado que el afecto unido a la misma, la idea penosa, el afecto sea reemplazado por alguna otra idea, indirectamente asociada con ella o a ella, a la idea, más tolerable que la anterior y que a su vez queda cargada de una cantidad excesiva de afecto. Digámoslo, el afecto se esconde en otra idea. Ajá. Aquí usó también los términos dislocado y transportado por desplazado. Este es el mecanismo de las obsesiones. Ujú. Qué curioso. Es que, miren, para poder dar cuenta de esto, no es nada más un se me ocurre. Yo creo que puede ser así. Esto es resultado de una labor de investigación y es también resultado de una labor clínica. Ajá. Dice el texto, cuando la idea penosa se halla indisolublemente ligada a la realidad externa, la defensa contra ella desemboca en una negación de la realidad, es decir, una psicosis alucinatoria. Los otros dos trabajos, aparecidos 2 años más tarde, 1896, demuestran un considerable progreso en la exposición de las teorías de Freud. Ya lo vemos ya aproximado aquí al apogeo de su capacidad. Si bien sus descubrimientos más importantes habrán de tener lugar 1 o 2 años más tarde. En sus nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa, la defensa es considerada, ya en la primera página, el núcleo del mecanismo psíquico, de la psiconeurosis, y comienza a tomar el nombre de represión. Ambos términos son usados indiscriminadamente, porque fue apenas un par de años más tarde que Freud estudió, o acaso apenas reconoció entonces, las otras diferentes defensas, aparte de la represión. Aquí, antes de continuar, queridas, queridos, cosas que hacen las personas para vivir con sus emociones. Ajá. Mm. Hablamos de defensas, no como sinónimo de otra causa de sufrimiento, sino como una de las formas en las cuales una persona humana
puede tener una relación consigo mismo. Ujú. Porque esas defensas, digámoslo, forman parte del yo en contra de el yo mismo. Ajá. Vamos a continuar. Es en conexión con la neurosis obsesiva que vemos aparecer las más novedosas conclusiones. Freud comenzaba con esta sencilla fórmula. Las ideas obsesivas son invariablemente autorreproches que han vuelto a emerger de la represión en una forma transmudada y que se relacionan siempre con un acto sexual llevado a cabo con placer en la infancia. Aquí, si se fijan, estoy leyendo con, no son, porque sería así. Se relacionan siempre, son un acto sexual. Debe ser con un acto sexual. Ajá. Ahora, nuevamente, aquí parecería que es bla, 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 bla. Oh, magias, acto sexual en la infancia. No. Investigación, análisis, escucha. Esto es fruto ya de una clínica separada de la hipnosis, separada de la catarsis, separado de Breuer. Ajá. Podemos decir el surgimiento de las hipótesis freudianas. El surgimiento no se da espontáneamente. De hecho, de forma estricta, el psicoanálisis es un acto de investigación con una persona, frente a una persona, y todo a través del lenguaje. Ajá. Vamos a continuar con el texto. A continuación, expone el origen y el discurso de los acontecimientos de la manera clásica. Pocas indicaciones hay de lo que haya sucedido en el primer periodo. En el segundo, en los comienzos de la maduración sexual psíquica, que a menudo es prematura, de 8 a los 9 años, que es mucho antes, de acuerdo de las actividades originariamente, el recuerdo de las actividades originariamente placenteras no se acompaña de autorreproches, sino de un síntoma de defensa primaria que aparece entonces, una excesiva autoconciencia. Mal resumen, Strachey, un sentimiento de vergüenza y de desconfianza de sí mismo. En suma, lo que ahora se designaría con el nombre de defensa caracterológica. Ay, queridas, queridos, miren, mm, es parte también de este espacio y no salvar ni a Freud ni a, no es Strachey, es Jones. Es Ernest Jones, el autor de estas palabras. Ajá. Esto no lo hizo Freud. Así, no está en ninguna parte de toda la obra de Sigmund Freud. Esto es como un remedo de los tres ensayos de teoría sexual que les dejo en la descripción. Un remedo, es una caricatura ridícula. Esto que estamos leyendo. Ajá. Podemos decirlo, una formulación primitiva, muy superficial de lo que se explica en los tres ensayos de teoría sexual. ¿Por qué digo eso? Aquí, ¿en dónde está el cuerpo? ¿De qué cuerpo estamos hablando? ¿Masculino o femenino? ¿Cómo se construye la masculinidad, la feminidad? ¿Qué es eso? Ajá. Y ahí, ¿en dónde está la pulsión, la libido? No hay nada. Ahí no hay nada. Podríamos decir, esto, si lo escribió Freud, que yo no lo recuerdo, así como está escrito, lo habrá escrito en un periodo muy primitivo de sus formulaciones teóricas. Esto, si lo escribió Ernest Jones, es una explicación muy superficial, ajá, de lo que es la sexualidad dentro del psicoanálisis. Ajá. Dice el texto. El tercer periodo, que es de aparente salud, podría llamarse de defensa exitosa. El cuarto periodo, el de la enfermedad propiamente dicha, se distingue por el retorno de los recuerdos reprimidos, es decir, el fracaso de la defensa. ¿Defensa de quién hacia quién? De el sujeto sintiente
hacia sus propias producciones. Ajá. No estamos hablando de una defensa del niño contra sus padres. No. De hecho, esa es otra buena observación. ¿En qué momento se nombra el proceso de introducción a la relación social, los cuidados? Aquí no hay nada de eso. Simplemente defensa, defensa, defensa. Ajá. No podemos, digamos, definir la sexualidad en psicoanálisis como una forma de defensa. Salud. Agüita. Ah, dice el texto. Los recuerdos reanimados y los reproches que a ellos van unidos nunca aparecen, sin embargo, en la conciencia sin experimentar alguna modificación. Tanto la idea obsesiva como el autorreproche que lo reemplazan son formaciones de transición, de cambio, en cuya composición entran materiales tanto de las ideas reprimidas como de las represoras. Esto, queridas, queridos, posiblemente haya sido poco modificado a lo largo de toda la obra de Sigmund Freud. Verán, ¿de dónde vienen esos recuerdos? De la infancia. Ajá. ¿Por qué se reaniman? Pues porque seguimos vivos, queridas y queridos. Ajá. ¿Y los reproches? ¿De dónde vienen? ¿De papá o mamá? Ah, de nosotros. O bueno, del sujeto sintiente. Tanto aquellas ideas que regresan y regresan como el autocastigo son formaciones que llevan de un punto a otro. Pero, ¿en qué trayecto? No sabemos. El texto simplemente dice que la composición de estas ideas obsesivas y luego del autorreproche, el autocastigo, la culpa, ajá, la autoincriminación es una mezcla tanto de lo que queremos y no aceptamos de nosotros mismos, como de aquellos deseos que se oponen a otros en nuestro interior. Hace poco estaba leyendo un texto, ¿cómo se llama? Freudo-marxista. Es Psicología, Ideología y Ciencia, me parece, de Brownstein. No, no, no es Brownstein. No me acuerdo el autor, pero eh, no tomen la represión como un esfuerzo sistemático, porque no lo es. Mi papá no era el papá de ustedes, queridas y queridos, y mi mamá tampoco fue mamá de ustedes. Ajá. Las formas en las cuales los niños conviven con papá y mamá suelen ser determinantes para que los niños mismos se repriman posteriormente. Ajá. Entonces, represión en psicoanálisis, podemos decir, efectivamente tuvo, en primer lugar, en primer momento, vino desde fuera, tuvo lugar en esa relación de cuidados, porque los niños tienen que ser cuidados, las niñas, los infantes en general, tienen que ser cuidados, ujú, incluso de sí mismos. Pero, por otro lado, y aun cuando se les cuide con amor, ellos o ellas, los infantes, las niñas, van a tender a apropiarse de ciertos valores, digámoslo así, no solo morales, sociales. Ajá. Razón por la cual, si quieren ser niños buenos, por ejemplo, hablando de una represión no sistemática, si yo crezco en una familia de abogados,
voy a tener unos valores. Si yo crezco en una familia de médicos, tendré otros valores. Si yo crezco, nazco y crezco en una familia de asaltantes, tendré otros valores. Si crezco en una familia de comerciantes, tendré otros valores. Ajá. Por eso no se fijen y no busquen aterrizar la represión como un todos los niños son buenos. No. Una cosa es la bondad para el abogado y otra cosa es la bondad para el comerciante. Y otra cosa es la bondad para los que tienen ya una tradición en el crimen. Para ellos el crimen es bueno. Para ellos. ¿Y qué tal para ustedes, queridas y queridos? Dice el texto. Encontramos aquí mencionados por primera vez dos mecanismos psíquicos que desde entonces han sido siempre importantes en toda la teoría psicoanalítica. La formación transaccional, ¿eh? Y el retorno de lo reprimido. Esto es verdad, pero esto, ¿qué diablos es eso? No lo recuerdo yo. ¿Será una cuestión del traductor? No lo sé. A ver, vamos a ver. En este mismo aspecto, encontramos otras dos importantes manifestaciones. Número uno, que la represión proviene del yo, lo que les comento. Ajá. Y por supuesto, no hay un yo universal. Ajá. Aún entre hombres, entre lo masculino, no hay un yo. Por supuesto, lo mismo aplicamos en lo femenino. No hay un yo como tal, universal. Habemos muchos. Ajá. Número dos, que no solamente la huella anémica original puede ser reprimida, el recuerdo, digámoslo así, sino también los autorreproches mismos, es decir, derivados de la conciencia. Durante muchos años se prestó poca atención a esta última consideración en psicoanálisis, dedicado en sus comienzos a investigar el contenido sexual de las ideas reprimidas. Pero, queridas y queridos, ¿a qué se refiere Freud con contenido sexual? Básicamente los mecanismos del placer, las formas de goce, y esto excede por mucho, la sexualidad coital adulta. El ejemplo, por supuesto, otra vez apoyándome en mi lectura compartida en este medio de tres ensayos de teoría sexual, la lectura, el mismo estudio. Para mí es un placer enorme sentarme a leer, para mí. Y terminando esta lectura, que yo espero terminar al menos en una media hora, me tengo para mí el enorme placer de terminar mi trabajo de derecho institucional. Derecho constitucional. Ándale. Lapsus, papá. Pero, entonces, chicas, chicos, no se espanten de la sexualidad en psicoanálisis. Básicamente, el ser humano hace todo lo que hace porque le brinda placer, desde el fútbol hasta los videojuegos. Por supuesto, una forma de placer particular es el coito, pero si como humanidad dependemos del coito, de la relación sexual, como nuestro único mecanismo o forma de obtener placer, entonces estamos condenados. Ajá. La ciencia, el deporte, el estudio, el arte, dice el texto. No es de extrañar que durante mucho tiempo el público creyera que, según el psicoanálisis, el inconsciente no era otra cosa que dicho contenido. En verdad, nada más que un receptáculo de cosas inicuas. ¿Qué es eso? Casi yo nunca, si es que tal vez nunca he usado esa palabra. ¿Dónde dejé mi celular? Acá está. ¿Qué es inicua? Inicuo. Aquí está la definición de inicuo, contrario a la equidad. Segunda definición, también un adjetivo. Malvado, injusto, pecaminosas. Ajá. Lo inconsciente es concentrarnos en el pecado. No, 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 no. ¿Es pecado la inocencia?
Hasta cierto punto, sí, si lo miramos desde el punto de vista social. La inocencia puede ser un valor o puede ser la peor de las maldiciones. Ajá. Pero concentrándonos no en mi pensamiento ni en mi palabra, sino en lo escrito por Ernest Jones sobre Sigmund Freud, el público durante mucho tiempo creyó que el psicoanálisis era una forma de perversión institucional en la medicina. Ajá. Lo inconsciente era cosa de degenerados. Y por supuesto, cuando se encuentran que sus niños se masturban, uy, ahí no podían culparlo a él. No, no, no. Pero sí podían reprimir severamente a esos niños. Reprimir. Ajá. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas del diablo, inicuas, pecaminosas, oscuras, malvadas. Y no, queridas, queridos. El cuerpo es natural, el lenguaje no. Entonces, queridas, queridos, psicoanálisis es libertad. Psicoanálisis es ciencia, por cuanto nos lleva al conocimiento y demanda un esfuerzo. Vamos a continuar. Solamente cuando Freud, un cuarto de siglo más tarde, 25 años después, estudió el superyo, pudo restablecerse el equilibrio porque pudo afirmar que el inconsciente contenía elementos tanto de lo más elevado como de lo más bajo que hay en el hombre. Ay, queridas, queridos, aquí está. No me gusta esta redacción, a mí no me gusta. Es que, miren, durante mi estudio universitario en psicología, yo pensé que el psicoanálisis trataba de, ay, es que tenemos un ello malvado y un super yo bueno. Y hay que escuchar al super yo. Eso es lo que decía Freud. Falso. El psicoanálisis no es una transmisión moral porque no hay una sola moralidad en toda la humanidad. La moralidad social no existe. Hay moralidad en los sujetos humanos. Y por supuesto, moralidad, ¿por qué? Los valores sirven a los grupos y solo a los grupos. Por supuesto, no hay un solo grupo. Simplemente, ¿cuántas familias no viven en sus comunidades, queridas y queridos? Y ahora imagínense que cada familia come a determinada hora, tiene una particular configuración tanto en su uso del lenguaje como en el uso de su tiempo. Consideran ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas. Cada familia y dentro de cada familia, cada sujeto. No somos uniformes moralmente hablando. Entonces, ¿qué es un superyo? Lo que cada sujeto tiene por bueno. Cada sujeto. Ah, no, pero aquí dice ya lo equilibró. Ah, mira qué cosas, no es cierto. Siempre lo condenaron. ¿Por qué? Porque nunca lo entendieron. Es que no es fácil de seguirle el hilo al doctor Sigmund Freud, que de hecho debo decirlo, lo hizo excelentemente. Su transmisión, su nacimiento, digámoslo así, a una verdad humana constitutiva, lo hizo brillantemente. Genio el doctor Freud. Pero, queridas y queridos, si ustedes se acercan a esto con la consideración de que independientemente de lo que ustedes hagan, digan o piensen, va a haber gente que los va a atacar a ustedes, ¿qué les dice eso que estoy subrayando? Freud
tenía la intención de equilibrar y quedar bien frente a la gente, para nada. Ah, ah, un segundo. Ahí está. Una llamada eh, indeseable. Un vendedor. Bueno, por lo general es un vendedor o una vendedora, son de la misma compañía. Pero, a ver, entonces, mm, esto es cierto hacia el final de sus días. Y también otra cosa, no es que Freud estudiara al superyo. Superyo es una palabra usada, inventada por Sigmund Freud para denominar algo. No existe. Son categorías usadas dentro de ya un grupo internacional de investigadores médicos, casi siempre judíos, la mayoría judíos, eh, a través de la cual la palabra superyo implicaba toda una tradición, todo un estudio teórico. Entonces, así que ustedes digan superyo como Superman, pues pueden hacerlo, ¿por qué no? Eso no es el psicoanálisis. El psicoanálisis no es, ay, todos tenemos un super yo. Bueno, ¿seguro? ¿Los animales tienen un super yo? Porque los animales sueñan, ¿no? Y después de todo, estamos hablando de fenómenos inconscientes, ¿no? No, bueno, los animales no tienen un super yo. Podríamos decir que los animales domésticos se someten y seríamos nosotros el super yo de los animales domesticados. ¿Por qué? Porque los ayudamos a formarse en estructuras que nos brindan a nosotros como especie un orden. Ajá. Pero que ustedes digan, un animal siente culpa, no estoy tan seguro. Sería cuestión de estudiar el caso. Y por supuesto, ahorita estoy señalando animales. Hay, y en todo lo anterior, aquí, ¿dónde está la infancia? En esto. ¿Dónde está la infancia? Aquí, lo inconsciente. Y recuerden esto, inconsciente es sexualidad infantil. ¿Y qué es sexualidad infantil? No es únicamente masturbación. No es, en casos extraños, casos particulares, relaciones sexuales entre niños. No. Es un niño, es una niña apropiándose de su cuerpo, aprendiendo lo que significa haber nacido, aprendiendo el peligro que corre con papá y mamá, no que los vayan a hacer algo malo, sino que ese par de malvados no me dejan ser libre, no me dejan hacer absolutamente todo lo que yo quiero. Y entonces, como a mí me gustan ciertas cosas que a ellos no les gusta que a mí me guste, me voy a esconder. ¿Me explico? Es una cuestión de apropiación corporal, descubrimiento corporal, subjetivo, la sexualidad infantil. Y esto es yo para mí, ustedes para ustedes. Ajá. El próximo Congreso Mundial de Psicoanálisis de la, no es la Asociación Internacional de Psicoanálisis, ay, la Escuela de Lacan. Mm, ay, se me olvidó. AMP, Asociación Mundial de Psicoanálisis, no la internacional, sino la mundial. El próximo congreso, que no recuerdo bien las fechas, pero tiene por título una frase de Lacan que hay que estudiar para el próximo congreso. No hay relación sexual. Voy a dejarlo así, queridas, queridos. Eh, es que cuando pienso en la frase no hay relación sexual, es
en realidad algo muy simple. Podemos vivir en las fantasías sociales de que, ay, sí, Freud se equilibró después. Mentira, no es cierto. Freud no buscaba el equilibrio de nadie, y menos de sus críticos que ni siquiera tenían la molestia o la decencia de leerlo. Entonces, al diablo con el equilibrio supuesto de que, ay, sí, no, pues el inconsciente también contiene lo más elevado. No me acuerdo cuál es. Hay un texto breve de Freud sobre el superyo que no me acuerdo. Voy a investigar y si lo encuentro se los dejo en la descripción. Solo recuerdo que está en los últimos tomos de la edición Amorortu. Vamos a continuar. No hemos avanzado mucho. Estamos en la 278 y 5 páginas. 5 o 4 páginas. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Aquí me había quedado. Freud distingue dos formas primarias en neurosis obsesiva. Una en la que el autorreproche desplazado de la idea originaria se une a otra idea, asociada a la primera, y que ya no es una idea sexual. Y otra forma en que el afecto mismo del autorreproche ha sido transformado en otro afecto, la mayor parte de las veces en una angustia mórbida. Freud proporciona una lista de variedades de esta última forma. Hay una tercera forma de neurosis, de esta neurosis, la obsesiva. Pensamientos recurrentes. Hoy se denomina, en la psiquiatría moderna, año 2024-2025, pensamientos intrusivos. Ajá. Pero la neurosis ahí está, nada más le cambian el nombre, queridas, queridos. Y la histeria, alcohol, codependencia, eh, la histeria. Ay, tiene otros nombres. Trastorno límite de la personalidad. Hay otros nombres de la histeria, pero ahí está todo. Solo los brutos dirigentes de las asociaciones internacionales dicen, ya no hay neurosis, ya no hay neurosis. Aleluya, bien por ustedes, síganle por allá. Y luego no se extrañen de lo fracasado de sus políticas de salud. Dice el texto. Eh, entonces, eh, Freud proporciona una lista de variedades de esta angustia mórbida. Hay muchos trabajos de neurosis obsesiva. Mm, ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Solo recuerdo la parte del nombre, erotismo anal. Erotismo anal y prácticas obsesivas. No me acuerdo del texto. Lo voy a buscar y se los dejo en la descripción. Permítanme un segundo. Ya les recomendé. A ver, a ver, a ver. Aquí está. ¿Qué texto les había recomendado? Mm, Textos sobre el superyo, es cierto, ese no me acuerdo cómo se llama. Les dejo también el texto La represión. Vamos ahora sí a continuar, ¿vale? Hay una tercera forma de la neurosis obsesiva que se caracteriza por síntomas de defensa secundaria. Se trata de diversas medidas de protección que adquieren, si tiene éxito, un sentido de compulsión, es decir, ya no lo controlamos, ya no lo queremos hacer, pero lo hacemos. Ajá. Obsesión, por un lado, es la idea que se impone. La compulsión es el acto que se impone. Ajá. Por ejemplo, hablando de la relación entre el alcoholismo y la compulsión. Ajá. Ya los alcohólicos, los adictos pasan por un proceso de desintoxicación. Ya no tienen su síndrome de abstinencia. Y de repente, ¿cómo llegó esta cerveza a mi mano? ¿Cómo llegó esta dosis a mi mano? Ah, ah,
No lo quiero hacer, no quiero beber, no quiero beber. ¿Cómo sufro? Bueno, no está bien rico. Pero cuyo resultado típico son los actos obsesivos que tienen sentido apotropiaco. ¿Qué? Esto sí nunca lo había leído, queridas y queridos. Olvídense de esta horrible redacción. Básicamente, para no hacer, me protejo. Y me protejo a veces de formas muy ridículas. Para no echarme una copa de vino o una cerveza, que es rica, es rico, la experiencia física, el sabor, por supuesto, requiere de una educación, requiere de experiencia, pero pueden ser actos muy, muy satisfactorios. Para no hacer para no hacer ese acto y tener esa satisfacción, me protejo, digámoslo así, con actos que podrían dar la impresión de nuevas religiones. Ajá. Por ejemplo, esto es agüita, ¿vale? Pero, oh, se me borraron los ojos. Pero es que el verde, miren. Este vasito es en parte verde. Eh, para no hacer esto, para no hacer este movimiento de muñeca, lo hago en sentido contrario 20 veces. Y tengo que contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 20. Ajá. Por poner un ejemplo, en el caso de El hombre de las ratas, un militar que atendió Sigmund Freud, tenía que regresar una piedra del camino donde posiblemente pasaría el carro, no automotor, sino carro de caballos de su interés amoroso. Tenía que quitarla y ponerla, quitarla y ponerla, quitarla y ponerla, quitarla y ponerla, porque si no lo hacía, él tenía la idea de que ella podía morir. Mover una piedra en un camino. Les dejo entonces el caso también de El hombre de las ratas. Ajá. Es que ese es un buen punto. Acérquense a los historiales clínicos. De ahí podemos partir. Puf. Tanto a conocer las neurosis como a conocer lo que hacía este caballero con sus neuróticos. Que por cierto, los casos clínicos, los casos paradigmáticos ejemplares, contienen un buen ejemplo de lo que Freud quería del psicoanálisis. No es propiamente, "Pup, te quito tus síntomas, eres hombre nuevo, aleluya". No, no era esa la intención. Si ustedes buscan el psicoanálisis como un camino a la salud mental, búsquenlo en otro lado, o mejor cuestiónense, ¿qué es la salud mental? Si no, estarán ustedes picando una montaña con un mondadientes. Ujú, dice el texto. Esto es porquería, esto ni lo voy a buscar. El artículo terminaba con una luminosa comparación y contraposición de los mecanismos de la paranoia y los de la neurosis obsesiva. Esto constituyó la primera incursión de Freud en el terreno de las psicosis. Luego de observar que había estudiado varios casos de esa índole, ofrecía el análisis detallado de un caso de paranoia crónica en una mujer de 32 años casada. Por cierto, hablando de psicosis, es así como un joven médico llamado Jacques Lacan, Jacques Marie Lacan, en los últimos años del doctor Sigmund Freud en este mundo, le envía su tesis de doctorado. En serio, me habían contado de la tesis de Lacan y la carta de Lacan a Freud, pero la respuesta de Freud fue hermosa. Freud le escribe a alguien que sabe, lo ha leído y domina sus enseñanzas y lo aprecia. Me dieron ganas de llorar de recordar la respuesta de Lacan, de Freud a Lacan. Dice el texto. eh,
En lo que insistía más era en que la relación entre los síntomas y los pensamientos era tan factible de demostrar como para justificar el intento de aclarar los pensamientos, perdón, estos casos bajo el nombre genérico de neuropsicosis de defensa. Usó el término proyección para describir el mecanismo psicológico más característico de la paranoia, es decir, no es aquí, no es aquí, es allá. Allá está mi conflicto, allá está mi problema porque todos me ven, todos me escuchan y todos quieren mi mal. Pero que yo desee mi mal, no, para nada, no. Y explicó por qué esta enfermedad no engendra defensas secundarias como lo hace la neurosis obsesiva. La razón de ello es que el yo ya no puede protegerse más y tiene que avenirse a verse modificado por la aceptación de los síntomas producidos por el retorno de lo reprimido, síntomas que constituyen los delirios. Queridas, queridos, miren, algo podemos rescatar de casi todo este texto que leímos hoy, que todavía, yo creo que lo acabamos hoy. Son descripciones primitivas. El mismo capítulo se llama psicopatología primitiva, es decir, no se casen con esto. Ajá. Son aproximaciones de Freud a los problemas, digámoslo así, de la neurosis en su tiempo. Ajá. Lo quise decir de la neurosis para no decir los problemas de salud mental. Ujú. Podríamos entenderlo así. Y estoy aquí usando salud mental no como una verdad, sino como una postura política médica, ¿vale? Por eso, no descarten el psicoanálisis, queridas y queridos. Si lo quieren usar para procurar salud mental, primero definan ustedes y ustedes mismos, nada más ustedes, sin la ONU, sin la APA, sin otras autoridades, qué es salud mental. Yo la he definido, pero, digámoslo así, no como una realidad, sino como una postura política. Y esta no es de Freud. Lo que yo les cuento tampoco es, digamos, algo que, ¿cómo decirlo? Yo quiero imponerlo. Ajá. Es una cuestión de cómo el ser humano al día de hoy, año 2024, casi 2025, se relaciona consigo mismo y con otros y pide ciertas cosas a ellos mismos, a ellas mismas o a otras personas. ¿Cómo puede uno adquirir por voluntad propia algo que existe al menos en el discurso del otro? Lo voy a dejar así. Ajá. Entonces, cuando aquí hablamos de enfermedades mentales, paranoia, neurosis, recuerden una cosa, queridas, queridos. Es verdad, la gente puede llegar a tener miedo de cosas que solo él o ella ven. La gente puede verse a sí misma dentro de las más complicadas tramas en los cuales ellos presumen tienen que salir adelante. El mundo entero está en su contra. Ajá. Y cuando uno se topa con un paranoico o una paranoica, da miedo. Ajá. Porque dices, tal vez soy yo el que no alcanza a ver las cosas, pero no. Y cuando nos encontramos con un neurótico o una neurótica, y más particularmente para el año 2024 y 25, siendo que ya no existe la neurosis para la psiquiatría, la sociedad entera pierde y sin duda también pierden los neuróticos. ¿Por qué? Porque son diagnosticados como psiquiátricos, pacientes psiquiátricos, gente con trastornos mentales y eso contribuye mucho a su aislamiento.
Ajá. Es que tienes un pensamiento intrusivo. Tómate esto. Pero no quiero depender de medicamentos. Tú tómatelo. Es por tu bien. No estoy invitándolos, queridas y queridos, a que si ustedes tienen un tratamiento, lo abandonen. Estoy invitándolos a que ustedes se cultiven y a que ustedes, entre otras cosas, busquen en ustedes la razón por la cual esos pensamientos intrusivos regresan una y otra y otra y otra vez. Entonces les será posible no solo controlar un pensamiento intrusivo, sino todos. Esto podría ser fácil, podría ser difícil, no lo sé, depende del caso. La razón de ello, dice el texto, es que el yo, a ver otra vez, el uso del término, usó el término proyección para describir el mecanismo psicológico más característico de la paranoia y explicó el por qué esta enfermedad no engendra defensas secundarias como lo hace la neurosis obsesiva. La razón de que la paranoia no produce defensas secundarias, que no sabemos qué es eso, es que el yo ya no puede protegerse más y tiene que sujetarse a la modificación por la aceptación de los síntomas producidos por el retorno de lo reprimido, síntomas que constituyen los delirios. Sugirió además que la aparente debilidad en la memoria de estos casos, en estos casos, no es un proceso destructivo, sino funcional y producido por la represión. Freud había hecho también un intento no muy feliz de explicar la génesis de la melancolía. No se publicó nunca, y lo conocemos por una carta fechada en enero de 1895. Dividía la melancolía en tres grupos. La verdadera del tipo periódico o circular, la melancolía neurasténica relacionada con la masturbación y la melancolía combinada con angustia grave. Las dos últimas actualmente merecerían simplemente el nombre de depresión. Actualmente estamos hablando de alrededor de 1950, 1960, tiempo descrito de esto. Ajá. Le impresionó la reacción con el duelo, punto este que desarrolló con éxito años después, y es así que definió la melancolía como aflicción a causa de cierta pérdida, probablemente de libido, energía sexual. Qué fea redacción. Este capítulo sí no me gustó. Mezcla mucha teoría y la mezcla mal el doctor Ernest Jones. Insistió en la existencia de una estrecha relación entre anestesia sexual y melancolía. Ay, queridas, queridos. ¿Y qué significa reprimir, querido Ernest Jones? Su explicación era en parte fisiológica. Cuando la libido pierde vigor, se produce una retracción de energía. ¿Ah? En la medida de las neuronas asociadas y el dolor de la melancolía se debe a la disolución de las asociaciones. Ay, Dios mío, ya no me voy a pelear con el texto. Es que está feo y es falso, está como guácala. Ay, no se sentía satisfecho todavía, claro que no. Yo no estoy satisfecho con lo que se ha dicho. No tiene sentido, realmente. Pero es que en la exposición de Freud, uno sigue sus obras y hay un hilo conductor. Aquí no lo hay. Ajá. ¿De qué está hablando aquí Ernest Jones? Podría yo decir primeros intentos de organización, primeras aproximaciones teóricas, pero también pura palabrería. Ahí, eso no es psicoanálisis. Es una caricatura ridícula de el trabajo freudiano. Ajá.
No se sentía satisfecho todavía en esa época con la base teórica de la represión. Se planteaba, por ejemplo, la pregunta de cómo era que la represión solamente podía operar sobre ideas sexuales, suponiendo esta, un poco dudosa, como más tarde pudo verse. Sugirió como posible explicación que las experiencias sexuales de la primera infancia carecían del valor afectivo que más tarde tendrán las mismas experiencias después de de la pubertad, cosa también sumamente dudosa. En el recuerdo ulterior de las mismas, reforzado por las emociones más intensas que siguen a la pubertad, lo que se reprime y agregaba una relación inversa de esta índole entre la experiencia misma y el recuerdo, parece ser la condición psicológica de la represión. Probablemente tenía razón y sin embargo, cuando afirmaba que la represión del recuerdo de un episodio sexual penoso en una época más madura solo es posible en aquellas personas en quienes esta experiencia puede reactivar la huella mecánica de un trauma infantil. Ay, no, 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 no. Ni cómo ayudar esta, esta, esta redacción, queridas, queridos. Básicamente es Freud tropezando y tropezando y tropezando y tropezando. Ajá. Buscando definir el sentido de las palabras que está usando. Por eso les digo, escúchenlo con cierta precaución. Ajá. Como ya dijimos antes, Freud concibió indudablemente el concepto de represión como una simple referencia, en relación con la observación del enorme esfuerzo que realizaban los pacientes en su resistencia a permitir la resurrección de los recuerdos sepultados. La una es el reverso de la otra. Pero bien puede ser que la insatisfacción de Freud en cuanto a la base teórica del concepto tuviera su origen en su antiguo deseo de unir la concepción fisiológica con la psicológica. Después de todo, el concepto fisiológico de inhibición, que Freud había de exponer ampliamente años después, no es enteramente lejano del de represión. Y a usted, en este momento, querido Ernest Jones, no ha definido ni una ni otra. Ajá. He sido yo el que más o menos se ha acercado a la represión, pero entonces, ¿qué es inhibición? Les dejo en la descripción inhibición, síntoma y angustia. Pero es que no podemos hablar de inhibición si no hemos siquiera dilucidado, descrito superficialmente la energía sexual, la libido. Pero bueno, continuamos con el texto. La diferencia principal reside en que mientras en la primera, en la inhibición, el acento carga en la coartación de la función, en la segunda pesa sobre la disociación de la misma. Ay, no, 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 no. En tanto que su actividad continúa. Inhibición es ver una función afectada, es decir, disminuida. En la represión es yo no quiero saber nada de esa función. Por ejemplo, yo no quiero saber nada de cómo papá y mamá tuvieron hijos. Por ejemplo, ¿no? Yo no quiero saber nada del chocolate. Ajá. El chocolate como un camino, digamos, de hacia ciertos estados físicos o afectivos. Dice el texto. El mismo Maynard, maestro de Freud, había hecho un intento un tanto extraño de traducir la inhibición fisiológica en términos psicológicos, incluso morales. El otro artículo importante de los tres que hemos mencionado comenzaba poniendo de relieve que el origen de un síntoma histérico solo puede ser aceptado como tal si llenaba las dos condiciones siguientes. Debe poseer la debida cualidad de causa determinante y un apropiado poder traumático. Causa determinante, es decir, origen. No, realmente no lo entiendo esto. Y creo que es inútil buscar comprenderlo ahorita. Ilustraba este acerto.
con el caso del vómito histérico debido a un episodio provocador de asco. Me suena al historial de Emmy Von N. Se los dejo en la descripción. No podía aplicarse, en cambio, por un episodio de descarrilamiento ferroviario que se descubre en la historia del paciente, cosa que podría llenar la segunda condición, la de poder traumático. Ajá. Pero no la primera, es decir, lo que lo origina. Así lo voy a leer, ¿vale? Ni por el de haber comido una fruta podrida. Recuerdo este que podría llenar la primera condición, pero no la segunda. La mayor parte de las experiencias que coincidían en el tiempo con el comienzo de los síntomas llenaban una u otra de estas dos condiciones, rara vez ambas, y bastante a menudo ninguna de las dos. Es así como resulta deficiente en estos casos, el resultado terapéutico. Pero aquí nos encontramos otra vez con una de estas situaciones frente a las cuales otro hombre podría haberse desanimado o haber abandonado incluso la tarea comenzada. Pero cierta intuición, basada presumiblemente en sus creencias en el determinismo de las asociaciones mentales, le decía que el molesto enredo a que se había llegado podía deberse a que la investigación fuera incompleta, que los recuerdos que él mismo habría de llamar recuerdos encubridores, es decir, aquellos de los cuales quedan sepultados otros que son más importantes. Esta suposición resultó correcta y una investigación más a fondo puso en evidencia tres cosas. Número uno, que no hay ningún caso de histeria que resulte a consecuencia de una única experiencia. Se trata de una concurrencia, reunión de recuerdos, una sobredeterminación. A esta regla le atribuía el carácter de absoluta. Número dos, que las experiencias importantes son invariablemente de carácter sexual. ¿Pero qué es sexual? Y corresponden a la primera infancia. Este es el primer artículo en que Freud habla de la vida sexual de los niños. Número 3. Que la cadena de asociaciones presenta un grado de complicación casi increíble. La comparó a un árbol genealógico en el que se registran muchos casamientos entre miembros que lo integran. La llamada exageración histérica de las emociones solo existe, pues, en apariencia. Si se las investiga hasta alcanzar su origen, se comprueba que son adecuadas y comprensibles. Ujú. El distinguir las diferentes afecciones psiconeuróticas. ¿Hoy qué hice? ¿Qué hice? Oh, ¿qué está pasando? Ah, caray, caray. No sé por qué. Tengo en mi estómago el teclado. Yo creo que lo apreté con la chamarra. Repito, el distinguir las diferentes afecciones psiconeuróticas entre sí y por otro lado los diferentes factores de origen o etiológicos de las mismas. Era un problema que preocupaba mucho a Freud por esos años, y a él volvió más tarde, en un importante ensayo de 1912. El 1 de enero de 1896 enviaba a Wilhelm Fliess un manuscrito dedicado principalmente a este problema. En él describía cuatro tipos de desviación patológica de los efectos normales: conflicto o histeria, el número uno; el número dos, autorreproche, neurosis obsesiva; número tres, mortificación, que es la paranoia; número cuatro, aflicción, amencia alucinatoria aguda o amencia de Maynard, que recuerdo ese texto, ciertamente no le veía ahí un hilo. Comunicaciones entre amigos que luego fueron publicadas. Ajá. El fracaso en la solución satisfactoria con respecto a estos afectos depende de dos condiciones que no pueden faltar: experiencias sexuales durante la infancia. Pero, ¿qué quería decir Freud? Experiencias sexuales. La teoría de la seducción fue una teoría con la cual Freud pasó de la hipnosis, la catarsis, a la escucha y después al psicoanálisis, digámoslo así. El factor etiológico específico de la neurosis obsesiva es una experiencia pasiva, desagradable de la primera infancia.
seguida más tarde por otra agradable y habitualmente activa. A continuación, enumeraba las diversas manifestaciones de las tres etapas de la afección, de la neurosis obsesiva: la defensa primaria, los síntomas que surgen del compromiso y las defensas secundarias. Ay, queridas, no está diciendo nada el autor. Simplemente Freud investiga, Freud se tropieza, Freud busca y busca y busca. En la paranoia hay un autorreproche, pero el efecto desagradable de la primitiva experiencia sexual es proyectado sobre otra persona, dando lugar de este modo a la aparición del síntoma primario de desconfianza. El retorno de lo reprimido da lugar a síntomas que tienen el carácter de compromiso o deformado. Un compromiso deformado, pero se imponen al yo y originan lo que Freud denominó delirios de asimilación, por los que el yo acepta al material extraño. Ay, ya solo quiero acabar, ¿eh? Porque es que realmente no está diciendo nada. En la histeria, el yo sucumbe al carácter desagradable de la experiencia original, en tanto que en la paranoia esto realmente ocurre al final. De manera que la primera etapa no puede denominarse histeria de terror, elocuente ilustración de la importancia que adquiere una angustia intensa ocurrida durante la primera infancia. Tanto la represión como la estructuración de síntomas defensivos se relacionan más bien con el recuerdo de una remota experiencia. En una carta del 2 de mayo de 1897, había expuesto que en la histeria lo que es reprimido no son tanto los recuerdos como tales, sino más bien los impulsos derivados de las experiencias primarias. Se advierte aquí una concepción realmente dinámica, un verdadero vislumbre de su ulterior concepción de un ello elemental. No estoy de acuerdo, pero ok. Discernía ahora las siguientes diferencias entre la psiconeurosis en cuanto a que irrumpe en la conciencia y constituye los síntomas. En la histeria son los recuerdos, en la neurosis obsesiva los impulsos perversos, en la paranoia las fantasías defensivas. En noviembre de ese año, Freud sugirió a Fliess que la elección de neurosis dependía de la etapa del desarrollo en que tuvo lugar la represión. 2 años más tarde, el 9 de diciembre de 1899, admitía que el hacer depender la elección de una neurosis de la edad del niño representaba una fórmula demasiado simplista, ¿cierto? Y que tenía más importancia la etapa del desarrollo sexual, idea esta que fue tomando forma más definida en años posteriores. En una carta del 18 de noviembre de 1897 se advierte una clara visión de una verdadera significación o importancia de los factores corrientes de neurosis, tema que dio lugar a muchos malentendidos con Jung, entre otros. Carl Gustav Jung. Para el momento ni siquiera lo ha conocido, ¿eh? Jung vendría más o menos dentro de 10 años a la vida de Freud. Freud manifestaba que la afección solo puede originarse cuando la libido flotante, desviada de su curso a causa de las experiencias primitivas, se combina con motivos de valor corriente. Es el comienzo del concepto que más tarde denominó beneficio secundario de la enfermedad. Ok, querido Ernest Jones, qué feo capítulo, perdón, pero qué feo. El periodo Wilhelm Fliess, un periodo, pues, más lindo, pienso yo. Una gran amistad de Freud. No sé en qué acabó esa amistad y espero que este capítulo me conteste esa duda. Pero, queridas, queridos, por hoy terminamos ya el capítulo 12 de Vida y obra de Sigmund Freud. Nos vemos el próximo lunes estamos en estudios sobre la histeria. Ahorita estamos revisando la traducción de Luis López Ballesteros y el historial clínico de Catalina. Si mal no recuerdo, nos faltan, o ya lo acabé, ahí no me acuerdo. Lunes de Luis López Ballesteros. Bye.